¿Cómo perdonar a quienes te dieron la vida, pero también dejaron cicatrices en tu alma? Es una pregunta que pocos se atreven a hacer en voz alta, porque hablar del dolor que proviene de nuestros padres es incómodo, incluso tabú. Desde pequeños nos enseñan que debemos amarlos, respetarlos, agradecerles. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor viene cargado de heridas, de palabras que nos rompieron, de ausencias que nos dejaron vacíos? El dolor causado por un extraño es diferente al dolor que proviene de aquellos que debían protegernos. Si alguien en la calle nos hiere, lo olvidamos con el tiempo. Pero cuando el daño viene de un padre o una madre, la herida se incrusta en lo más profundo de nuestro ser, como una semilla que con los años puede transformarse en resentimiento, miedo o culpa. Porque sí, muchos de nosotros sentimos culpa por el resentimiento hacia nuestros padres. Nos decimos que quizás exageramos, que tal vez hicieron lo mejor que pudieron. Pero en el fondo seguimos esperando algo, una disculpa que nunca llega, una explicación que nos haga entender por qué nos lastimaron, o al menos una señal de que reconocen el daño que hicieron. Y aquí está el dilema: ¿cómo se perdona sin justificar? ¿Cómo podemos liberarnos del peso del rencor sin minimizar lo que sufrimos? Carl Jung dedicó su vida a explorar la profundidad del inconsciente humano y nos dejó una verdad inquietante. Gran parte del sufrimiento que cargamos no viene solo de lo que vivimos, sino de cómo nuestra mente ha procesado esas experiencias. Nuestras heridas infantiles no desaparecen con los años, sino que se ocultan en el inconsciente, moldeando la forma en que vemos el mundo, las relaciones y a nosotros mismos. Piénsalo por un momento. Si fuiste un niño que nunca recibió suficiente amor o validación, ¿qué tipo de adulto crees que se formó a partir de eso? Probablemente, uno que constantemente busca aprobación en sus relaciones, que teme ser abandonado o que cree que tiene que hacer todo bien para merecer cariño. Aquí es donde entra la importancia de comprender el inconsciente y los arquetipos. Jung descubrió que nuestras experiencias infantiles quedan grabadas en nuestra psique como patrones internos que seguimos sin darnos cuenta. Esas experiencias con nuestros padres se convierten en la base de nuestra identidad y afectan nuestras decisiones, nuestras emociones y hasta nuestra capacidad de perdonar. Tal vez hoy ya no dependes de ellos para sobrevivir, pero dentro de ti sigue estando ese niño que alguna vez necesitó ser amado y comprendido. Ese niño herido es el que más lucha con la idea del perdón, porque aún espera que todo sea diferente. Pero aquí viene la verdad más dura. El pasado no puede cambiarse. No importa cuántas veces revivas el dolor, no importa cuántas veces desees que las cosas hubieran sido distintas. Lo que sí puedes cambiar es la forma en que ese pasado sigue afectando tu presente. Y es aquí donde el verdadero trabajo comienza. En este video no vamos a decirte que simplemente debes soltar y perdonar. Tampoco vamos a romantizar el sufrimiento diciéndote que todo pasa por algo. Aquí vamos a explorar lo que realmente significa el perdón desde una perspectiva profunda y psicológica. Vamos a hablar sobre el inconsciente y cómo las heridas de la infancia siguen afectando nuestra vida adulta. Vamos a descubrir cómo podemos separarnos emocionalmente de nuestros padres sin negar el dolor que nos causaron. Y lo más importante, vamos a entender cómo encontrar paz sin necesidad de justificar el daño que recibimos. Si alguna vez te has sentido atrapado entre la necesidad de soltar el pasado y la rabia que aún llevas dentro, este video es para ti. Porque el perdón no se trata de liberarlos a ellos, se trata de liberarte a ti mismo. Y ahora vamos a dar el primer paso, entender el origen del conflicto y por qué el dolor que proviene de nuestros padres es tan profundo. Desde el momento en que nacemos, nuestros padres se convierten en nuestro primer vínculo con el mundo. A través de ellos, aprendemos qué significa el amor, la seguridad y la confianza. O en algunos casos,
aprendemos el miedo, el rechazo y el abandono. Nuestra mente no nace en blanco. Según Carl Jung, desde la infancia absorbemos no solo la genética de nuestros padres, sino también sus miedos, sus frustraciones y sus creencias inconscientes. Lo que vivimos con ellos en nuestros primeros años de vida no se queda en la memoria como simples recuerdos, sino que se convierte en la base de nuestra identidad. En psicología, la impronta es el proceso en el que, durante la infancia, grabamos en nuestro inconsciente la forma en que funciona el mundo. No tenemos la capacidad de cuestionar lo que vemos o sentimos. Si nuestros padres nos aman y nos cuidan, crecemos con una sensación de seguridad. Pero si nos ignoran, nos critican o nos hacen sentir insuficientes, esas experiencias quedan marcadas como verdades absolutas en nuestra mente. Piénsalo por un momento. Si un niño crece en un hogar donde cada vez que llora le dicen «no es para tanto» o «no llores como un bebé», ¿qué aprenderá? Aprenderá que sus emociones no son importantes, que expresar tristeza es algo malo y que para ser aceptado debe reprimir lo que siente. Ese niño crecerá con una falsa fortaleza, pero en el fondo seguirá cargando con la necesidad de ser escuchado. Carl Jung hablaba del concepto del niño interior para referirse a esta parte vulnerable dentro de nosotros que sigue buscando aprobación y amor. Aunque crezcamos y nos convirtamos en adultos funcionales, en nuestro interior sigue existiendo esa versión infantil que no fue abrazada, comprendida o protegida como necesitaba. Por eso, muchas veces reaccionamos ante ciertas situaciones con emociones que parecen desproporcionadas. No es el adulto quien reacciona, sino el niño herido dentro de nosotros. Imagina a un niño que crece en un hogar donde sus padres son fríos y distantes. No recibe palabras de afecto, ni abrazos, ni validación emocional. En su mente infantil, él no piensa que sus padres tienen problemas propios, que están estresados o que nunca aprendieron a expresar amor. En cambio, su mente interpreta que algo en él no es digno de amor, que si no recibe cariño es porque no lo merece. Ese niño crece y se convierte en un adulto que constantemente busca afecto en sus relaciones, pero al mismo tiempo teme el abandono. Puede volverse dependiente de la validación externa o, por el contrario, cerrarse emocionalmente para evitar ser herido. Y lo más peligroso de todo es que ni siquiera se da cuenta de que el origen de este comportamiento está en su infancia. Cree que simplemente así es él, cuando en realidad está actuando desde una herida que nunca sanó. No solo heredamos los genes de nuestros padres, sino también sus patrones inconscientes. Sin darnos cuenta, repetimos dinámicas familiares, revivimos sus miedos y arrastramos su manera de ver el mundo. Si crecimos en un hogar donde el amor solo se daba bajo condiciones, es probable que busquemos lo mismo en nuestras relaciones. Si fuimos criticados constantemente, es posible que hayamos desarrollado una voz interna que nos juzga sin piedad. Lo que aprendimos de ellos no solo vive en nuestra memoria, sino en nuestro inconsciente. Y lo más complicado de esto es que, si no lo hacemos consciente, esos patrones seguirán controlando nuestra vida sin que lo notemos. Pero hay una parte fundamental en todo esto. Aunque no tuvimos control sobre lo que nos enseñaron o lo que nos hicieron sentir, sí tenemos control sobre lo que hacemos con ello ahora. No podemos cambiar nuestra infancia, pero sí podemos decidir cómo queremos vivir nuestra adultez. Para poder sanar, primero debemos entender el origen de nuestras heridas y cómo esas experiencias moldearon la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Y ahí es donde entra la siguiente parte: comprender el peso de la herencia emocional y cómo, a veces, cargamos con dolores que ni siquiera son nuestros. Nadie nace sabiendo ser padre o madre. Nadie llega a este mundo con un manual que le explique cómo criar a un hijo sin errores, sin heridas, sin dejar cicatrices en el alma de quienes más ama. Nuestros padres no fueron la excepción.
antes de ser las figuras que marcaron nuestra infancia, también fueron niños. También tuvieron miedos, carencias y heridas que tal vez nunca sanaron. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Si alguien no enfrenta su propio dolor, lo transmite a las siguientes generaciones sin siquiera darse cuenta. Muchos de los errores que cometieron nuestros padres no nacieron de la maldad, sino de la ignorancia emocional, de patrones que ellos mismos aprendieron en su infancia. Piensa en alguien que creció con un padre autoritario, rígido y exigente, un padre que no permitía el error, que castigaba con severidad, que parecía incapaz de mostrar ternura. A simple vista, podríamos ver a un hombre frío, inflexible, duro con sus hijos. Pero si miramos más allá, podríamos descubrir algo más profundo. Tal vez ese hombre creció en un hogar donde ser fuerte era la única opción. Tal vez, cuando era niño, mostrar vulnerabilidad significaba ser castigado, humillado o rechazado. Tal vez aprendió que el afecto era un lujo que no todos podían permitirse. Ahora, ese niño se ha convertido en padre. No quiere hacerle daño a sus hijos, pero lo que aprendió es lo único que conoce. Así como a él le enseñaron que la dureza es sinónimo de disciplina, él enseña lo mismo. Y así, sin intención consciente, el ciclo se repite. Cada generación hereda algo de la anterior. No solo se transmiten los rasgos físicos, sino también las creencias, los miedos, las heridas no resueltas. Jung llamaba a esto el inconsciente colectivo, una red invisible de experiencias y emociones que nos conectan con quienes vinieron antes que nosotros. Tus padres no son solo quienes te criaron, son el reflejo de una historia que comenzó mucho antes de tu nacimiento. La manera en que te trataron, lo que te enseñaron sobre el amor, el miedo o la vida en general, no surgió de la nada. Es el resultado de una cadena de eventos que ellos tampoco eligieron. Pero aquí es donde surge una pregunta difícil. Si todo esto es cierto, ¿significa que debemos justificar sus errores solo porque también fueron víctimas de su propia historia? No. Entender su historia no significa justificar, no significa minimizar el daño, ni excusar su comportamiento. Significa comprender que el dolor que ellos te transmitieron no te pertenece, que no tienes que cargar con la rigidez de tu padre, con los miedos de tu madre, con la tristeza que ellos nunca pudieron procesar. Las heridas que heredaste no fueron tu culpa, pero sanar sí es tu responsabilidad. Porque si tú no haces consciente lo que viviste, lo repetirás. Tal vez no de la misma forma, pero sí con las mismas emociones disfrazadas de otras situaciones. Si en tu infancia aprendiste que el amor se gana con sacrificio, es probable que en la adultez busques relaciones donde tengas que esforzarte demasiado para sentirte querido. Si aprendiste que la ira es la única manera de hacerte escuchar, es posible que la agresividad se convierta en tu lenguaje habitual, aunque no lo quieras. La historia que traes contigo puede condicionarte, pero no tiene que definirte. Y el primer paso para romper el ciclo es reconocerlo. Ver de dónde vienen esos patrones, hacer consciente lo que por años ha vivido en la sombra de tu inconsciente. No puedes cambiar la infancia que tuviste, pero sí puedes decidir qué haces con ella. Ahora, la pregunta es, ¿cómo romper esa identificación con el pasado y empezar a soltar lo que no te corresponde? Desde el primer aliento que tomamos al nacer, estamos biológicamente programados para depender de nuestros padres, no solo por alimento o refugio, sino por algo aún más fundamental, la conexión emocional. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, un tejido de experiencias compartidas que moldea la psique humana. En él, el vínculo entre padres e hijos es uno de los más profundos e inevitables. No importa si nuestros padres fueron amorosos o indiferentes, presentes o ausentes. Están inscritos en nuestra mente de una forma que no podemos borrar. Cuando somos bebés, ellos son nuestro único mundo. Nuestra supervivencia depende de su cuidado, de su amor,
de su presencia. El apego que desarrollamos en esos primeros años define la manera en que percibimos el amor, el abandono y la seguridad. Si nos sostienen con ternura, aprendemos que el mundo es un lugar confiable. Si nos ignoran, aprendemos que debemos luchar para ser vistos. Por eso, el dolor que proviene de nuestros padres es distinto a cualquier otro. Si un desconocido nos lastima, nos alejamos. Si un amigo nos traiciona, podemos reemplazarlo. Pero si nuestros padres nos fallan, el impacto es mucho más profundo. No podemos simplemente olvidarlos, porque una parte de nosotros sigue conectada a ellos, incluso cuando ya somos adultos. Aquí es donde aparece el verdadero conflicto emocional. Aunque hayamos sufrido por su trato, aunque nos duela recordar ciertas palabras o momentos, en lo más profundo de nuestro ser seguimos buscando su validación. Es como si una parte de nosotros aún esperara que ellos cambiaran, que nos dijeran las palabras que nunca dijeron, que nos miraran con el amor que necesitábamos cuando éramos niños. A veces, incluso sin darnos cuenta, seguimos intentando ganarnos su reconocimiento. Piénsalo. Hay adultos que han construido una vida entera en función de probarles algo a sus padres. El hijo que se esfuerza al máximo en su carrera porque necesita que su padre finalmente le diga que está orgulloso. La mujer que, aunque ya es independiente, sigue buscando la aprobación de su madre antes de tomar decisiones. Personas que, sin importar cuánto logren, sienten que nunca es suficiente porque nunca recibieron la validación que tanto anhelaban. Y lo más doloroso es que en muchos casos ese reconocimiento nunca llega. No porque no lo merezcan, sino porque sus padres tampoco saben cómo darlo. Tal vez porque nunca lo recibieron, tal vez porque su manera de demostrar amor es diferente, o simplemente porque no son conscientes del impacto que han dejado en sus hijos. Aquí es donde entra el verdadero significado del perdón. No se trata de justificar ni de decir que lo que hicieron estuvo bien. No se trata de esperar que cambien, ni de forzar una relación que sigue siendo dañina. Perdonar no es para ellos, es para liberarnos de la atadura emocional que nos mantiene esperando algo que quizás nunca llegue. Es dejar de cargar con la necesidad de su validación. Es entender que lo que no nos dieron no define lo que merecemos. Es darnos a nosotros mismos el reconocimiento y el amor que siempre estuvimos esperando de ellos. Porque la verdadera libertad no llega cuando ellos cambian. Llega cuando nosotros dejamos de depender de su cambio para sanar. Pero, ¿cómo podemos realmente separarnos emocionalmente de ellos sin caer en el resentimiento o el desapego frío? La respuesta está en entender que nuestra identidad no tiene por qué estar atada a su historia. A lo largo de la vida, muchas personas hacen una promesa silenciosa: nunca seré como ellos. Después de una infancia marcada por el dolor, la exigencia o la indiferencia, crecemos con la determinación de no repetir lo que nos hicieron. Nos convencemos de que somos diferentes, de que tomaremos otras decisiones, de que no cometeremos sus errores. Pero el tiempo pasa, y sin darnos cuenta, un día nos descubrimos diciendo las mismas frases que nos lastimaron, reaccionando con la misma dureza que tanto criticamos o alejando a quienes más amamos de la misma forma en que nuestros padres lo hicieron con nosotros. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Cuando cargamos con heridas no sanadas, cuando seguimos enojados con nuestro pasado, pero nunca exploramos sus raíces, terminamos convirtiéndonos en aquello de lo que queríamos escapar. No por elección, sino porque el inconsciente nos arrastra hacia lo conocido. Piénsalo, un hombre que creció con un padre frío y distante podría jurar que será diferente con sus hijos. Sin embargo, cuando la vida lo pone en situaciones de estrés o incertidumbre, su reacción automática es la misma: retraerse, alejarse, evitar la vulnerabilidad. O una mujer que tuvo una madre crítica,
que nunca le permitió sentirse suficiente, puede pasar su adultez buscando la perfección, criticándose a sí misma con una voz interna que, sin darse cuenta, es un eco de su madre. No importa cuánto queramos negar el pasado, si no lo enfrentamos, sigue viviendo en nosotros. Aquí es donde surge el dilema más grande del perdón. No se trata solo de soltar el resentimiento hacia nuestros padres, sino de romper la identificación con su historia, de entender que aunque venimos de ellos, no somos ellos. Pero esto no es fácil, porque la mente busca patrones familiares. Si crecimos con dolor, el dolor nos resulta conocido. Si aprendimos que el amor es sacrificio, lo seguiremos buscando de la misma manera. Si toda nuestra vida nos dijeron que no éramos suficientes, el mundo nos parecerá un lugar que confirma esa creencia. Perdonar, entonces, no es solo un acto de compasión, sino una decisión de no seguir el mismo camino. Es tomar conciencia de lo que hemos heredado emocionalmente y decidir qué parte de esa historia queremos seguir cargando y cuál podemos soltar. Porque sí, no podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir cómo nos afecta. Podemos elegir mirarlo de frente, reconocerlo sin miedo, comprenderlo sin justificarlo y, lo más importante, trascenderlo. La verdadera sanación comienza cuando nos atrevemos a preguntarnos: ¿esto que estoy sintiendo, diciendo o haciendo es realmente mío? ¿O es una repetición de lo que viví? Cuando rompemos la identificación con lo que nos hirió, dejamos de actuar desde la herida y empezamos a actuar desde la libertad. Pero aquí surge la pregunta clave. Si ya hemos identificado los patrones, ¿cómo perdonar sin justificar? ¿Cómo soltar el pasado sin negar lo que vivimos? La respuesta está en comprender qué es realmente el perdón y cómo nos libera sin necesidad de cambiar la historia. Durante años nos han enseñado que perdonar es algo que debemos hacer porque es lo correcto. Nos dicen que debemos soltar el rencor, que no podemos vivir con odio, que la familia es sagrada y que, sin importar lo que haya sucedido, tenemos que dejar el pasado atrás. Pero aquí está la verdad. Perdonar no significa justificar. No significa decir que estuvo bien lo que nos hicieron, ni minimizar el dolor que sentimos. Tampoco significa que debamos reconciliarnos con quienes nos lastimaron o que debamos olvidar lo que pasó. Uno de los mitos más dañinos sobre el perdón es que, para sanar, necesitamos escuchar una disculpa de la persona que nos hizo daño. Que en algún momento nuestros padres reconocerán lo que hicieron, nos mirarán a los ojos y nos dirán esas palabras que tanto esperamos. Lo siento, no debí tratarte así. Pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, esa disculpa nunca llega. No porque no la merezcamos, sino porque muchas veces quienes nos lastimaron ni siquiera son conscientes del impacto que tuvieron en nosotros. Para ellos, solo estaban actuando según lo que conocían, repitiendo patrones que jamás cuestionaron. Esperar una disculpa para sanar es como seguir sosteniendo una cuerda que nos quema las manos, creyendo que solo podremos soltarla cuando la otra persona reconozca que nos está lastimando. Pero la verdad es que nadie más tiene el poder de liberarnos excepto nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa realmente perdonar? El perdón no es para ellos, es para ti. Es el acto interno de soltar el resentimiento para que no siga definiendo tu vida. Es decidir que ya no quieres cargar con el peso de lo que pasó, no porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque tú mereces estar en paz. Imagina a alguien que, durante años, ha vivido atrapado en la rabia. Cada vez que piensa en su infancia, siente una mezcla de dolor, frustración e impotencia. No puede evitar recordar los momentos en los que se sintió ignorado, humillado o desvalorizado por sus padres. Cada conversación con ellos se siente como una batalla interna entre el deseo de obtener su aprobación y la necesidad de demostrarles que hicieron daño. Ahora imagina que esa persona se da cuenta de algo. Sus padres siguen con su vida, sin cambiar, sin mostrar arrepentimiento. Mientras tanto,
Él sigue atrapado en el mismo sufrimiento, permitiendo que el pasado siga influyendo en su presente. Cuando finalmente comprende que el resentimiento no los lastima a ellos, sino a él mismo, algo cambia dentro de él. No porque lo que vivió haya sido justo, sino porque ya no quiere seguir atado a ello. El perdón no es debilidad, es valentía. No es olvidar, es integrar. No es hacer las paces con quienes nos dañaron, sino hacer las paces con nuestro propio pasado. Soltar el resentimiento no significa que el dolor nunca existió, significa que ya no tiene poder sobre nosotros. La pregunta que queda es, si el perdón es para nosotros, ¿cómo podemos dar ese paso sin sentir que estamos traicionando nuestro propio dolor? La respuesta está en entender que nuestra vida no depende de su arrepentimiento, sino de nuestra propia capacidad de seguir adelante. Durante demasiado tiempo, has esperado algo que quizás nunca llegue. Has mirado hacia atrás con la esperanza de que ellos se den cuenta, de que un día entiendan el daño que hicieron, de que reconozcan las palabras que nunca dijeron o los gestos de amor que te quedaron debiendo. Pero la verdad más dura y más liberadora es esta: tu vida no depende de su arrepentimiento. Esperar que alguien cambie para poder sanar es dejar tu felicidad en sus manos. Es seguir entregando tu paz a personas que, quizás, nunca se dieron cuenta del impacto que tuvieron en ti. Y lo peor de todo es que, mientras sigues esperando, sigues cargando con un peso que no te pertenece. Mira a tu alrededor. El pasado ya pasó, pero cada día que sigues sosteniéndolo es un día en el que te niegas a vivir plenamente el presente. No puedes cambiar lo que viviste. No puedes regresar el tiempo y recibir la infancia que necesitabas. No puedes reescribir la historia. Pero hay algo que sí puedes hacer: decidir si sigues cargando con ello o lo sueltas de una vez por todas. El perdón no significa olvidar, no significa minimizar lo que sufriste, no significa justificar a quienes te hicieron daño. Significa elegir no seguir llevando el peso de algo que ya no puedes cambiar. Si hoy decides soltar el resentimiento, no lo haces por ellos, lo haces por ti. Porque tu vida merece ser vivida en paz, sin la sombra de un pasado que no define quién eres hoy. Mereces libertad, mereces sanar, y la única persona que tiene el poder de darte eso, eres tú.